vamos a hablar de un tema, creo que es bastante importante, y vamos a aprender un poco más de nuestro amigo Moisés, y vamos a hablar de las excusas. Y antes de empezar, vamos a ir al Señor en una palabra de oración. Señor, gracias otra vez por este día. Señor, queremos ahora en este instante enfocarnos en lo que dice tu santa palabra. Señor, sabiendo que cada vez que escuchamos la palabra es una oportunidad de ser cambiado por tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, en esta semana que podemos aplicar lo que aprendemos hoy. Pedimos ahora, Señor, que podemos escuchar bien lo que dice tu palabra. Y Señor, pedimos que en todo esto que tú nos des sabiduría, que tú nos guíes en este tiempo. Y Señor, como ya hemos mencionado, que Cristo sea exaltado en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es un día bastante bueno, pero también es un día bastante estresante. Ese es el día cuando nos sentamos con un representante y empezamos a llenar y firmar varios papeles. A veces empezamos y leemos cada papel, hoja por hoja por hoja. Pero después del número 15, ya pedimos al representante, por favor, dame un resumen de este papel. Es mucho, no tengo 5 horas para estar aquí leyendo. Y al final de todo eso, ellos empiezan a revisar que todo está bien con el banco, todo está bien con la compañía, todo está bien con el vendedor, con la persona que está vendiendo la casa. Y al final, el representante se sonríe y le dice estas palabras: felicidades, ya son dueños de este hogar, de esta casa. Felicidades. Y uno dice, wow, tanto trabajo. Y en ese momento, legalmente, en los libros del estado de la Florida y también de este país, hay una transferencia de dueño, de la persona original a la persona nueva. Y ahora esa persona nueva, que es dueño de esa casa, es responsable, ¿por qué? Por el seguro, los taxes, el agua, cortar la grama, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo empezó con una transferencia ¿de qué? De autoridad, de una persona a otra. Saben, en la Biblia muchas veces aprendemos algo interesante acerca de ser un dueño y de no ser un dueño. La Biblia habla acerca de, en Romanos 12, de ser como un sacrificio en el altar para que Dios nos use para su voluntad. Pero el problema a veces con el sacrificio cuando se pone en el altar es que si todavía está vivo, ¿qué hace? Se quiere quitar del altar. Y hoy lo que queremos ver es en la vida de Moisés algo bastante especial. Porque creo que sinceramente lo que vamos a ver es esto. En nuestra vida, si nos comportamos como dueños de nuestra vida, vamos a perder una bendición que Dios tiene cuando Él es dueño de nuestra vida. Y en esta última semana nuestro pastor mencionó esto. El amor supera las excusas. ¿Cuántos se recuerdan eso? El amor supera las excusas. Pero esta semana queremos mirar esto. Y es lo siguiente, y está aquí dentro de su boletín. Dice, sustituya cada excusa con fe y obediencia. Sustituya cada excusa con fe y obediencia. Entonces vamos a ver algo un poco diferente, pero creo que es algo que nos va a ayudar bastante en el desarrollo de nuestra fe en Cristo Jesús. Antes de seguir, dígale a su vecino en esta mañana,
sustituya cada excusa con fe y obediencia. Dígala a su vecino en esta mañana. Ahora, vamos a mirar a nuestro amigo Moisés. Y a mí me encanta estudiar y hablar de Moisés, porque muchos dicen que él vivió más o menos unos 120 años. Y dicen que los primeros 40 años, él se ocupó en tratar de hacer a alguien, de tener un título, en un sentido. Y después pasó unos 40 años aprendiendo que él no era nadie. Y los últimos 40 años de su vida fue aprendiendo que Dios lo quería usar. Ahora, vamos a mirar aquí en su boletín al primer principio, y es este. Dios conoce su próximo obstáculo. Dios conoce su próximo obstáculo. Y aquí en la pantalla vamos a leer a Éxodo 4, empezando con el versículo 1, y dice: Moisés respondió: va a resultar que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, más bien dirán, el Señor no se ha aparecido. Ahora, antes de seguir, ¿qué sucedió en este tiempo? Moisés estaba con sus ovejas y estaba cuidando de ellos, con su rebaño, y en un momento, ¿qué vio? ¿Se recuerdan? ¿Qué vio? Una zarza, ¿no? Y eso fue bastante impresionante. Él salió para mirar, para acercarse más. Y entonces estaba en la presencia de Dios. Y Dios básicamente le dio un mandamiento. Yo quiero rescatar mi pueblo Israel. Y Moisés, yo te quiero usar. Y en este momento, Moisés, él empezó a darle al Señor muchas excusas. No puedo, no quiero, no soy lo suficiente, Pero en ningún tiempo Dios le mencionó, le dijo a Moisés: ok, Moisés, está bien. Yo sé que hace 40 años estaba en Egipto y ahora pasaron otros 40 años y tienes 80 años, está muy viejo. Ok, está bien, quédate aquí en Midian. ¿Él hizo eso, sí o no? No. Él básicamente le dijo a Moisés que vaya. Y muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos excusas, pero Dios es lo suficiente para hacer lo que Él debe hacer y lo que Él quiere hacer en nuestra vida si lo obedecemos. ¿Cuántas veces cuando sus hijos eran pequeños tenían temor de tomar un paso? Posiblemente cuando empezaron a caminar o estaban gateando y poco a poco se estaban levantando. Y entonces ellos estaban aquí y nosotros los ubicamos ahí y empezamos a dar unos pasos atrás. ¿Y cuál fue el próximo paso? Vamos, ven, tú puedes, yo estoy aquí. Y muchas veces Dios hace igual en nuestra vida. Yo estoy aquí, yo estoy contigo, todo está bien, tienes que dar ese paso. Ahora, aquí en su boletín vamos a mirar a Éxodo 4, 6 al 9 y vamos a leer un poco para aprender más de esta historia. Dice: además, el Señor dijo: mete ahora la mano en tu ¿qué? En tu pecho. Y él metió la mano en su pecho y resultó que al sacarla, esta estaba ¿qué? Leprosa. Por favor, subrayen esa palabra, leprosa, como la nieve. Versículo 7 dice: entonces dijo: vuelve a meter la mano en tu pecho. Y Moisés metió otra vez la mano en su pecho, y al sacarla de nuevo del pecho, esta estaba ¿qué? Tan limpia como la otra carne. Versículo 8 dice: si resulta que a la voz de la primera señal no te creen ni te obedecen, te creerán a la voz de la segunda. Y si ni siquiera con estas dos señales te creen ni oyen tu voz,
tomarás agua del río y la derramas en el suelo. Y el agua que tomes del río se convertirá en ¿qué? Sangre, subraya en esta palabra, al tocar el suelo. Ahora, vamos a repasar un poco. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Empezamos primeramente con una vara. Moisés estaba con su vara, él estaba ahí, era la vara que básicamente representaba sus 40 años en Midian. Él estaba presente ahí con Dios y Dios le dijo que tire tu vara aquí en el suelo. Y entonces la vara se convirtió en ¿qué? En una culebra, en un serpiente. Ahora, en eso podemos identificar la serpiente como Satanás. Moisés tenía temor ¿a qué? ¿O a quién? Al faraón. Era un hombre de mucho poder, lo podía matar en una palabra, y él tenía mucho temor de él, pero en un sentido la vara representaba el poder de Satanás. Pero segundo, vemos que él tenía una mano leprosa. Entonces Dios tiene más poder que Satanás y el faraón, pero también él es mucho más poderoso que la enfermedad. A veces pensamos que, bueno, esta enfermedad, no, Dios no puede curar esta enfermedad. No es cierto. Dios es Dios y tiene todo poder sobre toda enfermedad. Si Dios desea, Él puede sanar a cualquier persona en cualquier tiempo, en cualquier día, en cualquier situación. Dios tiene todo poder sobre la enfermedad. Pero hay una tercera y dice la agua. Eso enseña que Dios tiene poder sobre la naturaleza. La agua, las nubes, las montañas, el cielo, todo está en su control. Ahora, aquí hay algo que tenemos que aprender. No está aquí en su boletín, pero quiero que escuchen. Si Dios está con nosotros, Él puede trabajar a través de nosotros. Si Dios está con nosotros, Él puede trabajar a través de nosotros. Nosotros fuimos en las vacaciones a la ciudad de Memphis. En Memphis tienen la casa de Elvis. ¿Cuántos les gustan escuchar la música de Elvis? ¿Ok? Algunos. Sean honestos, algunos sí. Ahora, fuimos a Memphis y el lugar donde está Elvis es un lugar muy lindo. Pero al dar la vuelta a la cuadra en Memphis, tengan cuidado. Tengan cuidado. Pero si estamos con Dios, si Moisés está con Dios, no importa el lugar donde Dios lo envíe. El problema es cuando nosotros decidimos ir a un lugar y Dios no está de acuerdo. Por nuestra propia voluntad. Pero si Dios está con nosotros, dice, Él puede trabajar a través de nosotros. Ahora, ¿qué estaba haciendo Dios? Dios estaba tomando un hombre que hace unos 40 años era un príncipe de Egipto. Buen trabajo, buen salario, buena comida, caballos, siervos, etc. Y después 40 años en el desierto básicamente, con las ovejas, con su esposa, su hijo, etc. Totalmente diferente. ¿Qué estaba haciendo Dios en ese proceso? Dios lo estaba preparando para los próximos 40 años. Escuchen, Dios lo estaba preparando en ese instante para las cosas que estaban por venir. A veces nosotros no queremos dar un paso adelante, pero Dios nos está exigiendo porque en ese paso es la preparación para el próximo paso en nuestra vida. Pero Moisés no quería, él tenía muchas excusas y él no quería dar ese paso. Una pregunta, ¿hay obstáculos
en nuestras vidas hoy? ¿Hay problemas en nuestra familia o con amistades y no queremos dar un paso que sabemos que Dios nos ha pedido? Los obstáculos y los problemas no son necesariamente algo negativo. Muchas veces Dios puede usar eso para madurar nuestra fe. Moisés no quería dar ese paso. ¿Por qué? Bueno, yo creo personalmente, él estaba cómodo. Ya tenía su familia, ya tenía su casita, ya estaba cómodo, ya estaba bien. Y esto era algo difícil para Moisés. Pero vamos a escribir este principio, y ya lo tienen aquí arriba. Cada obstáculo es una oportunidad para demostrar el poder de Dios. Y el próximo es lo siguiente. Dice, el poder de Dios no está restringido por sus limitaciones. Vamos a repetirlo. Dice, el poder de Dios no está restringido por sus limitaciones. Aquí hay una pregunta. Cuando se me presenta un obstáculo y yo entiendo que Dios quiere que yo tenga éxito sobre ese obstáculo, ¿cuál es la tendencia mía? ¿Dar un paso adelante o esperar? ¿Dar otro paso o decir, bueno, déjame pensar esto muy bien porque no estoy seguro si debo dar este próximo paso? Ahora, miren aquí por favor en su boletín al versículo 10 del capítulo 4. Dice, entonces Moisés le dijo al Señor, ay Señor, me recuerda eso de mis amigos dominicanos, ay Señor, yo nunca he sido hombre, ¿qué dice? Fácil palabra, ¿ok? Fácil palabra, ni antes ni ahora que hablas con este siervo tuyo. Y es que soy muy, ¿qué? Muy lento para hablar. Y mi lengua es muy, me encanta esa palabra, torpe. Ahora, esto en el hebreo significa una boca muy pesada. Es como cuando vamos al dentista y tenemos un problema y ellos empiezan a darnos unas inyecciones. Y conmigo, por ejemplo, yo no puedo recibir 2 o 3, necesito como 5. Pero después de esas 5 inyecciones, empezamos a hablar como, ¿ok? Si le pido un besito a Yami, un besito, por favor. Ahora, él estaba diciendo, Señor, yo no puedo porque ya no hablo tan bien como antes. Bueno, me puedo imaginar que después de unos 40 años cuidando ovejas, hablando con con su rebaño, ven acá Mario, Cristina, por favor, ven. Ya eso le afecta su manera de hablar. Pero eso, sinceramente, creo que era una excusa. Ahora, otra vez, la excusa era, no soy hombre fácil de hablar. ¿Ok? Ahora, regresando aquí al versículo 11. Pero el Señor respondió, ¿y quién le dio la boca al hombre? Buena pregunta, ¿sí o no? Buena pregunta. ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Y al que ve, al que no ve. ¿Acaso no soy yo el Señor? Así que, ¿y cuál es la frase? Anda ya, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir. Aquí él está aprendiendo algo bastante importante. Moisés, si yo puedo crear tu boca, tu problema de hablar no es un problema para mí. Si Dios puede crear nuestro cuerpo con todas las deficiencias que tiene, Dios puede sanar a cualquier deficiencia. Esto es algo bastante importante, porque a veces los niños nacen y no son
perfectos en cada área. Esto nos enseña que está bien, porque son criaturas de Dios. Y con cada defecto, Dios tiene un propósito. Por eso no podemos decir, bueno, este bebito va a salir, va a nacer con este defecto, no debemos continuar. No. Dios ha creado a cada persona con un propósito específico. Y Él puede usar cada debilidad física, intelectual, emocional para su honra y su gloria. Eso es tan importante. Ahora, ¿cuál es la excusa otra vez? No soy fácil de palabra, soy muy lento para hablar. ¿Y qué dice o cómo responde Dios? Dice, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir. No tiene que levantar su mano, pero ¿cuántos aquí tienen temor de hablarle a otros del Señor? No tiene que levantar su mano. Pero empiezan a hablar con alguien y ellos empiezan a decir, he estado pensando últimamente en mi vida o en ir a la iglesia o en la muerte, y nosotros por temor, por no decir una palabra equivocada, no hablamos. Moisés tenía ese mismo temor. Es que, Señor, no hablo bien, no soy lo suficiente educado en esta área. Si Dios está con nosotros, no debemos tener temor. A nosotros Dios nos dice que vaya, id. ¿Cuántos aquí cuando han tenido que ir a la corte y tienen que hablar, son testigos o otra cosa, llegan ahí y están en el baño como 2 o 3 veces de los nervios? Porque están ahí con el juez y testigos y personas y es algo totalmente nuevo. Está bien. En esos momentos que no sabemos qué es lo que debo decir o con qué, Dios da esta promesa. Yo estaré con tu boca. Si estamos dispuestos y disponibles a hablarle a otros de Cristo, Dios estará con nosotros. Ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, estas palabras, 2 de Timoteo 2. Él dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, dice, sino de ¿qué? Poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, ahora escuchen, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Cómo es que este muchacho, que era pastor, tenía vergüenza en testificar del Señor? Él le dice, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Moisés tenía este desafío. Él estaba enfocándose más en su presente y en su pasado que en su futuro. En un sentido, él estaba paralizado de lo que ya él no quería o no podía hacer como antes. Pero escuchen, no podemos avanzar espiritualmente para Dios si estamos viviendo en nuestro pasado. Si no estamos dispuestos a perdonar, si no estamos dispuestos a tomar un paso de fe, cuando uno empieza a leer los primeros capítulos del libro de Hechos, no hay la palabra temor cuando habla de los discípulos. Las palabras son ¿qué? Poder, oración, clamar. Esto no es indicativo de una persona que conoce a Cristo.
Ahora, ¿por qué decimos que Moisés le estaba dando excusas a Dios? Bueno, en Hechos 7:22, creo que va a estar aquí arriba, Hechos 7:22. Esteban estaba hablando acerca de Moisés y miren aquí lo que él dice. Hablando de Moisés, dice, lo educó en la sabiduría de los egipcios. Y él llegó a tener, ¿y cuál es la palabra? Poder por sus conocimientos y por lo que hacía. En otra traducción dice aquí, y era poderoso ¿en qué? En palabra y en obra. Entonces aquí tenemos una contradicción. Moisés dice, yo no puedo hablar bien, tengo la boca muy pesada. Pero aquí Esteban dice que no. Él era poderoso en la palabra y en las obras. Moisés, en verdad, ¿eso es el caso? No era el caso. No era el raíz del problema. Vamos a mirar aquí. Éxodo 6:12. Dice, pero Moisés se encaró con el Señor y le respondió, como sabes, los hijos de Israel no me hacen caso. Entonces, ¿cómo va a hacerme caso el faraón si yo soy torpe de labios? Ahora, aquí vemos un principio, aquí está en su boletín. Dios puede usar sus limitaciones si deja de ser excusas. Dios puede usar sus limitaciones si deja de hacer excusas. Ahora, esto es muy sencillo. Moisés le estaba entregando una lista. Dios, no puedo esto, no tengo suficiente esto y esto. Y Dios no cambió su disposición. Dios no cambió su plan. Dios decidió repetir su plan. Pero hay algo un poco más profundo y aquí está el principio. Cuando le falta fe, las excusas prosperan. Cuando le falta fe, las excusas prosperan. ¿Cuál era el raíz del problema? ¿Cuál era el raíz de lo que estaba diciendo Moisés a Dios? ¿Cuál era el problema? A veces tenemos que investigar más para ver el raíz del problema. Ayer en la mañana nos levantamos y yo estaba arriba estudiando y Luke y Yami estaban desayunando abajo y una abeja empezó a dar su presencia en la cocina. Interesante. Y Luke nos llama, papi, mami, aquí hay una abeja en la cocina. Y entonces unos minutos después encontramos otra, y una tercera, y una cuarta. Entonces ya yo bajé a ese, digo que vamos a mirar esto. Y Yami, como es un profesional, sacó el Windex para matarlo. Y mató la abeja con el Windex. Muy inteligente esa esposa mía. Y entonces, déjame ir por afuera de la casa a ver qué es el problema. Bueno, el Señor hace unos años atrás que nos cortaba la grama, básicamente rompió un tubo y ahora hay un hueco que nunca se arregló. Y entonces estaban ahí haciendo broma, entrando y uno por uno. Entonces pusimos una toalla y fuimos a Home Depot, llamé al profesional de las abejas. Mira, estoy pensando en hacer esto porque sinceramente tú me cobras 150 a la hora y prefiero gastar $5. Sí, yo sé. Y bueno, ¿es una buena idea, sí o no? Sí, Marcel, lo debes tratar. Ok, so fui a Home Depot, me compré 2 latas de matar y eliminaron todo. Pero ahí en ese huequito tan pequeño era la raíz del problema.
Ahora, Moisés empezó a dar excusas a Dios. No puedo hacer esto, no puedo hacerlo. Pero en realidad, ahora vamos a ver la raíz del problema. Miren aquí en su boletín, versículo 13, Éxodo 4, en la segunda página. Moisés dijo, ay Señor, en otras palabras, ay bendito, por favor, envía a quien debes enviar. Por favor, subrayen esa frase. Envía a quien debes enviar. Ahora, en otras palabras, Señor, yo no quiero ir. Ahí está el problema. No quiero ir. Ok, ya no tengo más excusas. No quiero ir. Envía a otra persona. Entonces el Señor se enojó ¿con quién? Con Moisés. Ahora, cuando Dios está enojado con una persona, no es algo bueno, ¿ok? Dice, ¿acaso no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y sé que él habla, ¿qué? Bien. Pues él saldrá a recibirte y al verte su corazón se alegrará. Ahora, ¿Dios le quitó la responsabilidad a Moisés? No. Le dio un ayudante, pero él todavía tenía que ir para hablarle al faraón. Y dice el versículo 15, tú hablarás con él y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré, noten, con tu boca y con la boca suya, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Así él hablará con el pueblo por ti, como si a tú mismo hablarás. Dice, y tú hablarás con él como si hablara yo. Y con la vara que tienes en la mano harás las señales. Ahora, la excusa es que, por favor, envía a quien debes enviar. Dios tiene paciencia cuando nosotros tenemos temor, que es sincero. Señor, yo no sé si puedo hacer esto. Señor, yo nunca he hecho esto antes, nunca he participado en esto, nunca he compartido mi fe con mi familia, nunca, Señor, tengo miedo. Está bien. Pero cuando le decimos a Dios, Señor, no, yo no voy a hacer esto, tengan mucho cuidado. Porque la voluntad de Dios es cierto. Y si Él no usa a nosotros, Él va a encontrar a otra persona para usar. La bendición es si Dios nos pide algo y respondemos en fe y en obediencia. Pero cuando damos esta excusa como Moisés, vamos a perder algo que Dios tiene planificado. Entonces, ¿qué es lo que estaba buscando Moisés? Bueno, miren aquí al Salmo 124:8, está aquí en la pantalla. Es una promesa que sinceramente a Moisés creo que se le olvidó. Dice, nuestra ayuda viene ¿de quién? Del Señor, creador del cielo y de la tierra. Nuestra ayuda viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Moisés quería una puerta de salida. Él quería salir de esta situación. Pero hay ciertas cosas que Dios nos pide que hagamos que solamente nosotros podemos hacer. Yo soy el único, por ejemplo, que puedo amar a mis hijos. Yo soy el único que puedo amar a mi esposa como debo amarla. Yo soy el único que puedo alcanzar mis amigos si no conocen a alguien que conoce a Cristo. Hay ciertas cosas que yo soy que nosotros estamos responsables. Pero él no quería hacerlo.
hay una diferencia entre no puedo o no me siento suficiente, adecuado para hacer esto y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. La pregunta es en su vida, en el próximo paso que Dios le está mostrando, ¿cuál es su respuesta? Señor, no voy a hacer esto. O Señor, ayúdame porque tengo temor, tengo miedo, no estoy seguro, no tengo suficiente confianza en hacer esto, en tomar este paso. Aquí hay un principio y también una promesa. Cuando está dispuesto a ir, Dios lo prepara para su tarea. Cuando está dispuesto a ir, Dios lo prepara para su tarea. Yo he estado orando por años para ir a Cuba. Y estoy muy emocionado. Vamos a son 6 días de conferencias, 3 grupos, y voy a predicar en una iglesia. Y yo he estado pidiendo, Señor, prepárame, ayúdame, dame sabiduría en este proceso. Pero a veces esa no es la tarea que Dios tiene para usted. A veces el Señor, dame la fuerza, dame las palabras para hablar con mi jefe o con la jefa acerca de este problema. Dame la fuerza para hablar con mi hijo acerca de esto. Dame la fuerza para hablar con mi papi o con mi mami acerca de este tema tan difícil. Dios está con nosotros para ayudarnos. Dice aquí en su boletín, Dios le da el poder para servirle. Dios le da el poder para servirle. No vamos a leer todo esto, pero quiero que miren aquí en Éxodo 4:19. Dice aquí en la primera parte, en Madián, dice el Señor también le dijo a Moisés, anda, regresa a Egipto, pues ya han muerto todos los que querían matarte. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. En su mano llevaba Moisés, y esta es la frase clave, dice la vara de ¿quién? Subrayen esta frase, por favor. Antes, la Biblia da esta descripción, la vara de Moisés. Ahora es la vara de Dios. ¿Ven una diferencia? Sí, obviamente. Antes, la vara representaba la vida de Moisés estos próximos 40 años. Ahora la vara representa el nuevo propósito de Moisés para estos próximos 40 años. Entonces, ya no era la vara de Moisés, era la vara de Dios. ¿Qué sucedió? Dios cambió, Moisés cambió de ser el dueño de esa vara a Dios el dueño de esa vara. Y en nuestra vida, si no estamos dispuestos a decirle, Señor, esta vida, esta vara, estos talentos, este negocio, estas habilidades, Señor, son para tu honra y tu gloria, no son míos. Si no estamos dispuestos a hacer eso, siempre vamos a estar en el desierto de nuestra vida espiritual. Lo que nosotros tenemos, nuestra casa, el carro, la escuela, todo lo que tenemos, Señor, aquí está. Esto no es mío. Yo no soy el dueño de todo esto. Solamente soy su siervo. Y dice, el Señor le había dicho a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, asegúrate de hacer delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu, ¿qué? En tu mano. Ahora Moisés, en vez de estar ahí con su rebaño, ahí con las ovejas, ahora Moisés
hay un propósito más grande. Ayer tuve el privilegio de ir al FIU, a Florida International University. Empezaron ayer la segunda clase en Miami de la clase Perspectivas. Algunos lo tomaron aquí. Y es en inglés, pero estamos esperando que ya ahorita se ofrece en español. Pero me invitaron para ir y hablar con los alumnos ahí en el FIU. Y estuvimos hablando, pero se veía ahí en la audiencia muchas personas, latinos, americanos, etcétera, esperando qué es lo que Dios quiere para mi vida. Estas 15 semanas que vamos a tomar esta clase, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Él quiere para mi vida? Y tenían como una hambre en sus ojos para seguir al Señor. Ya en este punto, Moisés cambió de dueño. Ya él no era el dueño, ya Dios era el dueño de su vara. Una pregunta. En todo lo que tenemos, nuestra propiedad, nuestra carrera, nuestra vida, ¿Dios es el dueño de todo eso? No estoy pidiendo, no estoy preguntando si están diezmando o si están llegando a la iglesia. No estoy preguntando eso. Pero si Dios es realmente el dueño, antes de tomar una decisión importante, paramos y le preguntamos, Señor, este paso, esta decisión, ¿es tu voluntad? ¿Cuántas veces tenemos que hacer una decisión y tenemos esta presión para tomar esa decisión? Pero si paramos y preguntamos, Señor, esta decisión que yo voy a tomar ahora, con todo lo que tú me has enseñado en mi pasado, con todo lo que tú me has enseñado en la Biblia, ¿eso sinceramente es el próximo paso? Creo que en muchos casos, si le hacemos esa pregunta, le vamos a contestar, Señor, no es. Déjame esperar, déjame cambiar, déjame seguir orando hasta que tú me muestres qué es lo que yo debo hacer. Cuando las parejas tienen problemas, y a veces sucede, y se deciden, bueno, nos vamos a divorciar, vamos a hablar con el pastor para dejarle saber. ¿Qué podemos hacer? Nada. Ya tomaron esa decisión. Pero si en el proceso de tratar de arreglar las cosas, invitan al pastor o a su líder de grupo, bueno, ahora las cosas pueden mejorar, pueden cambiar. Aquí vemos un principio que debemos aplicar en cada situación. Dice, haga todo que Dios le ha dado el poder para hacer. Haga todo que Dios le ha dado el poder para hacer. Cuando nosotros tenemos una temporada difícil en nuestra vida, ¿nos quejamos de esa temporada? ¿O le damos gracias a Dios por las enseñanzas durante ese tiempo? Moisés preguntó, ¿para qué me enviaste? ¿Para qué? Ya él estaba en Egipto, ya vio a su familia, a el pueblo de Israel, pero nadie le estaba escuchando. El faraón no quería soltar a Israel. El pueblo de Israel no estaban convencidos que Moisés era el profeta. Señor, ¿por qué? ¿Para qué me enviaste? Dice aquí en su boletín, entonces Moisés se dirigió al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo?
¿para qué me enviaste? Desde que yo vine para hablar en tu nombre al faraón, este ha afligido a tu pueblo y tú no has liberado. Tú no lo has liberado. ¿Qué estaba sucediendo? Aquí había una prueba. Si vamos a seguir a Dios solamente cuando Él responde o cuando Él no responde. Esa era la pregunta. Si yo sé que Dios me está pidiendo que tome este paso, yo lo voy a seguir aunque posiblemente no tenga una respuesta o no veo el fruto o la bendición inmediatamente. ¿Lo voy a continuar a seguir, sí o no? Miren aquí arriba. Dice, el Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Solo con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará fuera de su tierra. Dios volvió a hablar con Moisés y le dijo, escuchen, yo soy ¿qué? El Señor. Yo soy el Señor. A veces cuando estamos en el desierto como Moisés, tenemos que parar y declarar, Señor, tú eres el Señor. Tú eres el creador de todo. Señor, las personas que están en posiciones de liderazgo están ahí por ti. Están ahí porque tú lo has puesto en esa posición, Señor. Todo está bajo tu control. Algo que me molesta sinceramente es que a veces vemos a los cristianos quejarse más de las cosas que en dar soluciones por los problemas. Finalmente, dice aquí en Éxodo 5, después de mucho tiempo, no está aquí en su boletín, déjenme leerlo, en Éxodo 6, perdón, por causa de su esclavitud, su clamor llegó hasta Dios. Y cuando Dios oyó sus gemidos, dice, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y con Jacob. Ahora aquí hay un principio que no debemos olvidar. Dice, mientras Dios le envíe, dé a conocer su nombre a otros. A veces las personas en la iglesia tienen que salir por un tiempo, por una situación en su trabajo. Tienen que ir no necesariamente a otro país, pero a veces a otro país. A veces van a otro estado por cosa de negocios. Y entonces están ahí varias semanas. Y durante ese tiempo nos cuentan, wow, pude hablar con varias personas acerca del Señor. Fui a una iglesia en este estado y fue un tremendo tiempo. Saben que Dios nos quiere usar en cualquier lugar donde estemos. Cuando estuvimos en las vacaciones, fuimos a Fort Myers, fuimos a Georgia, a Tennessee, y en cada lugar habían personas sin conocer a Dios. En cada restaurante, en cada hotel, en cada parque, personas sin conocer a Dios. Ahora, aquí hay algo también que no debemos olvidar. Cuando usted se le olvida lo que Dios ha prometido, siempre cuestionará lo que Dios aún no ha terminado. Vale la pena repetirlo. Dice, cuando usted se le olvida lo que Dios ha prometido, siempre cuestionará lo que Dios aún no ha terminado. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Que Dios está haciendo una obra en nuestra vida, que Dios está haciendo algo que está en ¿qué? En proceso. Dios no ha terminado con nuestra vida hasta ahora, no.
La salvación es un evento y un proceso. Llegamos a conocer a Dios cuando una persona reconoce que son pecadores. Son pecadores y la única persona que los puede salvar es Cristo Jesús. Ellos vienen por fe, por obediencia, piden que Dios limpie sus pecados, reciben a Cristo como su Salvador. Ahí es donde empieza la vida cristiana. Pero después hay un proceso. Pero si no tenemos cuidado, podemos olvidarnos que Dios todavía está haciendo una buena obra. ¿A dónde? En nosotros. En nosotros. Entonces, cuando a usted se le olvida lo que Dios ha prometido, siempre cuestionará lo que Dios aún no ha terminado. No se quejen, por favor, de lo que Dios todavía no ha terminado. Él sigue en proceso. Si están ayudando a alguien a madurar en su fe, no se quejen de su falta de madurez. No olviden la paciencia de Dios en su vida, en nuestra vida. Dios fue sumamente paciente conmigo y con nosotros. Pero no olviden, sustituya cada excusa con fe y obediencia. En esta mañana, como hemos hecho en semanas antes, vamos a terminar el servicio con un propósito de ir al Señor en oración. Y vamos a hacer algo que es un poco común para algunos, para otros no. Vamos a terminar con un tiempo de oración. Y les voy a pedir esto, que en este instante, antes de salir, que pasen un tiempo ahí en su asiento, orando por lo que Dios desea en su vida hoy y en esta semana. Que nosotros nos podemos poner en el altar de Dios y decir, Señor, yo no soy el dueño de mi vida, tú eres mi dueño. Si quieren quedarse ahí en su asiento o venir aquí al altar, está bien. Pero al segundo grupo, yo les voy a pedir, si usted no conoce a Cristo como su Salvador, si esto es nuevo, y está bien, y estamos tan alegres que están aquí con nosotros, pero si usted no tiene una relación con Cristo Jesús, si nunca lo ha aceptado como su Salvador, yo les voy a pedir a usted que venga aquí a mi mano izquierda, a su mano derecha. Y yo le quiero apuntar a alguien para que le ayude en conocer a Cristo Jesús como su Salvador. Entonces vamos a poner una música y yo les voy a pedir, tomen un tiempo ahí en su asiento o aquí adelante, o si quieren ir a orar con otra persona, está bien, pero vamos a terminar hoy orando. Después pueden ir a la clase de membresía o los miembros regresar esta noche a las 5. Que Dios le bendiga y gracias por estar con nosotros.